Realmente 50 años, aunque decía el profesor Jerónimo Farré que son pocos, que digo que no son muchos, pero realmente en 50 años pasan muchas cosas, realmente a los que las estamos viviendo. Yo soy de los que, claro, lógicamente por la edad, me incorporo en el 71 a esta casa, y contar algunos antecedentes. Yo quería resaltar aspectos que influyeron para la aparición del interés por la medicina de familia y la atención primaria, que no surge directamente desde la propia academia, sino surge de fuera. Surge de fuera, lógicamente aquí señalando acontecimientos en este tiempo. Yo voy a señalar uno en primer lugar, que es el cambio que se vive en España en el 78, ya esta facultad pues ya llevaba 10 años, se aprueba la nueva Constitución, bueno, toda esta que estamos, pero coincide a su vez con una cosa muy concreta, y es que se aprueba la Declaración de Atención Primaria por la OMS en Alma-Ata. Incluso a esa comisión va el subsecretario de Estado en ese momento que acaban de nombrar en Sanidad, que se llama Segovia de Arana, otro político también, no solo académicos. Y allí se habla de la atención primaria, el eslabón primero del sistema, la reforma, bueno, si era para el mundo del desarrollo, digo, para los que estaban en países de desarrollo o para los países ricos, pero se habla de la atención primaria. Y justo ese mismo año, a la vuelta de Alma-Ata, Segovia de Arana y otros tienen la oportunidad de crear la especialidad de medicina de familia dentro del Villamir, así, de la noche a la mañana. Estamos hablando de finales del 78 para el curso 78-79. Bien, en ese contexto es de fuera de la enseñanza de la medicina, de la carrera de medicina, en donde es la enseñanza de la especialidad médica la que se ha generado ese interés, en un contexto de cambio, ¿no?, como el que vivimos en España cuando éramos jóvenes, igual que se está viviendo ahora, los jóvenes especialmente. Pasan unos cuantos años y en el 86 se aprueba la Ley General de Sanidad, y en esa ley se dice en un artículo que las universidades deberán contar al menos con un hospital y 3 centros de salud universitarios. Para la autónoma, de que tenían que contar al menos con un hospital, era pan comido, ya teníamos 4, ¿no?, en ese momento. Pero que había que contar con 3 centros de salud nos pilló un poco preparados, porque la ley, lógicamente, iba a obligar a eso, y encima se desarrollan el concierto de universidades e instituciones sanitarias para que se incorporen los clínicos en ese momento a la enseñanza de la medicina. Estoy por situarlo en ese contexto. Nosotros, en el 88, o sea que es exactamente casi 2 años después de la Ley General de Sanidad, la autónoma incorpora a 6 centros de salud y a 6 profesores asociados de atención primaria, de médicos en esos centros de salud. Hay que reconocer que ese sí es un hecho histórico de primero que pasa en la situación en España. Lógicamente, esto no ocurre porque sí, hay toda una generación, hay un caldo de cultivo, hay un ambiente en la autónoma, hay unas personas en la autónoma, que sin esto sería imposible explicarlo, y a todos ellos para agradecer, y no se nos olvidaría cualquiera, porque es el clima en el que vivimos los de la autónoma, en un contexto muy determinado, que favoreció unas situaciones de cambio. Yo pongo en este caso concreto, porque por supuesto que conocí también a don Julio y a Cerdán, y después fue Villamor, en el que en el 1 de junio del 89, desde el decanato, superando la compartimentación departamental que obstaculizaba lo de la creación de dónde iba a estar esto de la medicina de familia. Bueno, no se hablaba de medicina de familia en ese momento, se hablaba de atención primaria, y él tuvo el valor o la audacia o la oportunidad de crear la unidad interdepartamental de atención primaria como una estructura dirigida desde el decanato. Y ahí nombró a que os habla en este momento, que ya venía yo había sido responsable del MIR de Medicina de Familia desde que se inicia en Madrid hasta ese año, y se dan una serie de circunstancias para que podamos seguir. Exactamente en el 89, después de esta formalización ya de la unidad que se llama así, Unidad Docente Interdepartamental de Atención Primaria, en el 90 se establecen unos cambios en el título de licenciatura de la medicina en España, que obliga a que todas las facultades antes de 3 años tengan que tener un nuevo plan de estudios. Lógicamente, esta facultad, nosotros ponemos ya en marcha una cosa voluntaria que se llamaban trabajos académicamente dirigidos dentro de aquel programa, en el marco de lo que iba a tener que aprobarse en 3 años el nuevo programa de estudios, y pusimos este trabajo
que llamamos el contacto precoz del paciente con el paciente en atención primaria, en la cual ofrecíamos optativo a los estudiantes, y ya después comprobaremos que tuvo un éxito increíble, porque a los estudiantes se le ofertaba la posibilidad de ir a un centro de salud 20 horas tenía que estar en contacto con un paciente y con su entorno, su familia, el barrio, le iban a visitar a casa y esto, bajo la supervisión de uno de los médicos de familia de ese centro de salud, y después otras 20 horas en las que tenían que hacer un trabajo. Bueno, eso eran alumnos del primer ciclo, o sea, básicamente de segundo, porque en primero, de segundo y de tercero, porque en primero todavía estaba muy alejado de esta posibilidad. En el 93, esta facultad aprueba el plan de estudios y incluye la asignatura, aparte de los TAD, que se llamaban así, TAD, no tenían ni nombre, de trabajos académicamente dirigidos, nosotros teníamos ese, pero sí ya incluyó la asignatura optativa del segundo ciclo, que se llamaba Medicina de Familia y Atención Primaria, y la rotación obligatoria en sexto, que también fuimos de las primeras facultades. No fuimos la primera, pero ya hubo 3 o 4 facultades en España que en este plan del 93 incluyen la rotación obligatoria en sexto curso por los centros de salud. En el 2004, bueno, pues por citarlo, porque es de reconocer este apoyo que tuvimos, se creó dentro de la Autónoma, se firmó un convenio y se creó una cátedra One Novartis con la farmacéutica One y la universidad, que se llamaba así, bueno, Cátedra One Novartis de Medicina de Familia y Atención Primaria. Bueno, aquí están algunos de los que impulsaron o ayudaron a aquella posibilidad, y eso nos supuso tener una dotación económica o de infraestructura al margen de las escaseces que hay siempre en el sistema. Entonces podíamos tener un poquito de dinero pues, para pagar algunas clases, para tener algunos instrumentos, para alguna serie de temas que hacíamos directamente con los centros de salud. Ese fue básicamente en la parte hasta que llegamos a Bolonia, que será lo que va a contar ya en esta parte Esteban, pero lo que quería señalar es que nos cogió a la Autónoma pues en un buen ambiente, porque llevábamos ya casi 15 años haciendo esta práctica, igual que había pasado con los hospitales, igual que había pasado con la rotación obligatoria que tenía la Autónoma en los hospitales y después casi se perdió hasta que vuelve por ley a hacerse obligatoria, pues nosotros, antes de que se hiciera obligatorio y apareciese la reforma del nuevo grado, ya teníamos una asignatura de Medicina de Familia, que sí que era optativa, pero teníamos una rotación obligatoria. En resumen, antes de la llegada del grado, tenemos el trabajo académicamente dirigido, solo decir que empezamos en el 91 y lógicamente acabamos en el 10, se ofertaba todos los años 75 plazas y se cubrieron. No tanto porque nosotros fuéramos muy buenos, sino la idea era bonita y para los estudiantes de medicina estar en segundo, en tercero y poder ir a los primeros centros de salud y tocar realmente o ver a un paciente real, pues siempre se ocuparon todas las plazas. Exactamente 1.425 alumnos pasaron en este periodo antes de llegar el grado. Esto significa que, claro, se extendió un poco la idea de que esto de la primaria pues, también era interesante en la propia facultad. Después, la asignatura de Medicina de Familia empezó después de que se aprobara el plan en el 94 y ahí hemos tenido una distinta experiencia. Deben eran 60 horas, esto era 6 créditos de los antiguos. Primero lo hicimos dando clases teóricas y después una rotación equivalente de 20 horas, o sea, una semana en el centro de salud, y teníamos una semana de clases aquí, pero realmente las clases para los alumnos ya, que eran básicamente de quinto curso, cuarto y quinto, porque era del segundo ciclo, no venían a clase, no tenían tiempo, tenían que venir después de los centros, de los hospitales, no había la coordinación que se da cuando se van en cuarto a los distintos hospitales, volver aquí les era muy complicado. Eso, y también la evolución del pensamiento sobre la evolución de la importancia de las clases teóricas y la importancia de otras técnicas nos llevó a introducir la metodología de aprendizaje basado en la resolución de problemas, trabajando con grupos de 8 alumnos más o menos, y eso cambiamos el método, era optativo, sí tuvimos siempre una presencia de unos 20 alumnos más o menos por cada curso, hasta que llegó el grado y ya por norma o por ley pues nos pilló con una estructura, básicamente 23 centros de salud adscritos en aquel momento, 23, o sea, formalmente en nuestro convenio, 17 profesores asociados, una dirección, por ejemplo, de correo electrónico que se llama así, medicina.familia@one.es, que permite la comunicación y que sí se extendió
porque era también la gente todavía más joven, los médicos, la sensación de que dentro de su labor de ser médicos, el mero hecho de ser colaboradores docentes clínicos y estar ligados a la autónoma les suponía un motivo de su actividad profesional y un orgullo tener estudiantes. Era como aquello que contaba, no sé si era Carmen, que decía que no es que el estudiante, que no es que fuera, es que se rifaban, ¿no? Casi todos nuestros médicos jóvenes querían tener estudiantes. La situación, bueno, hay que seguir gestionándola, pero eso fue el ambiente y lo que aquí llamo el caldo de cultivo especial que nos permitió adaptarnos sin mucho trauma, creo yo, sí, con las deficiencias estructurales, de que no quiero entrar en ese tema ahora, pero sí agradecer ese clima especial que siempre ha tenido la autónoma, ese afán por la modernidad y que va desde las propias estructuras académicas, desde el rectorado que se apoyó, lo de la cátedra, los distintos decanos, hasta desde el primero, que empezó con esta, directamente cuando ya estaba, era Cerdán quien estaba, don Julio ya había dejado de ser, pero sí me animó incluso personalmente a decir, lo de la medicina de familia es muy importante, porque yo era el responsable del MIR de medicina de familia en aquel momento, ¿no? Y ya después pasando por Ángel Villalobos y ahora nuestro decano. Pues con ese caldo de cultivo y también el desinterés de los, ¿no? El desinterés, el amor o el afán profesional, el afán de hacerlo mejor, la motivación desinteresada de tantos profesionales y, bueno, y los alumnos que acogieron bien esta experiencia. Ahora le dejo a Esteban que continúe como hemos llegado al grado que yo ya... Gracias, Ángel.